Hola, ¿cómo están? Soy Alex Flores y hoy nos visitan en el estudio dos personajes, unos verdaderos héroes de los derechos humanos. Y estamos hablando de Ángel Colón Quevedo y Luis Tapia Olivares. Ángel Colón Quevedo es un defensor de los derechos humanos de las comunidades garífunas en Honduras. Él viajaba a México con la esperanza de encontrar trabajo para el tratamiento de cáncer de su hijo, cuando fue detenido y acusado de crímenes que no cometió. Declarado un preso de conciencia por Amnistía Internacional, Ángel sobrevivió la peor de sus pesadillas, la tortura, el racismo y 5 años de injusta detención. Con él viene también Luis Tapia Olivares, que es un abogado de derechos humanos del renombrado Centro Miguel Agustín Pro Juárez Derechos Humanos en México. Hola, como les había prometido, que tenemos a dos grandes activistas, unos verdaderos héroes de lo que son los derechos humanos, no solo en México o en otros países, como Ángel viene de Honduras, pero en todo el mundo. Gracias a nuestros activistas nosotros podemos seguir luchando por verdaderos derechos humanos. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Ángel, leí un poquito de lo que te pasó a ti en México. 5 años es mucho tiempo para tanta injusticia. Platícanos cuál fue tu experiencia. Es uno de los objetivos que yo traigo acá durante esta semana, mi estadía aquí en Canadá. Yo partí de Honduras con la finalidad de llegar a Estados Unidos para buscar fondos para la operación de mi hijo. Fui detenido en la ciudad de Tijuana por los 4 niveles de gobierno, la policía estatal, federal, municipal y ministerial. Más sin embargo, me desaparecieron por 15 horas, después me entregan al Ministerio Público y el Ministerio Público me entrega al Ejército Mexicano para ser torturado, porque ellos no me reconocían como hondureño, sino que me estaban reconociendo como colombiano, y mis documentos personales prácticamente los rompieron. Después estuve 5 años, 7 meses, 6 días en una prisión de máxima seguridad en Nayarit, la cual mis derechos me fueron violados. Murieron 5 familiares, entre ellos mi hijo. Nunca me dieron la oportunidad de poder platicar con mis parientes en momentos de muerte. Más sin embargo, hoy a la fecha estoy todavía peleando lo que es la reparación de daños en busca de la justicia, pues, y la verdad, porque es importante que el Estado mexicano investigue a estas autoridades que participaron. Ya desde los primeros momentos de mi caso se publicó, ¿verdad?, de que yo había sido víctima de tortura, y hasta 3 años después de casi 4 años después de mi detención, el Estado comienza a iniciar una investigación cuando ya desde el principio ya lo conocí. O sea que mientras no se ventiló el caso a nivel de los relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que me estaba pasando, no había nada, y prácticamente yo ya estaba demostrando que no tenía ningún vínculo con los delitos que se me acusaba, y si no hubiera intervenido Amnistía Internacional y el Centro PRO para hacer público mi caso directamente, yo creo que estuviera preso todavía. Y Luis, ¿cómo fue que Ángel sale de esa cárcel? ¿Cómo sale de todo este caos inventado y donde le violaron sus derechos humanos? Sí, hay toda una campaña que se inicia en su caso, que tiene que ver con la estrategia jurídica y tiene que ver con la estrategia mediática también en el caso. Mucho fue denunciar y también documentar la existencia de la tortura en el caso. Él muy bien lo ha descrito, como cómo es que vivió
esta situación a manos del ejército mexicano, de militares. Sin embargo, tuvimos que documentar científicamente la tortura a través de este dictamen psicológico médico que se llama Protocolo de Estambul, que fue realizado por una organización hondureña, el Centro para Prevenir y Rehabilitar a Víctimas de Tortura, se llama CPTRT. Fueron a México, se hizo un protocolo independiente, se aportó al expediente y la propia Procuraduría General de la República se desistió de la acusación contra Ángel, es decir, reconocieron que lo tuvieron más de 5 años con una acusación falsa. Entonces, de esa manera Ángel sale en libertad. En el Inter, Amnistía Internacional lo nombra preso de conciencia y considera que la única razón por la que Ángel fue detenido es por motivos de discriminación, es decir, su condición de afrodescendiente y de migrante. Sobre ese particular vemos que el caso de Ángel es paradigmático de la situación de migrantes que llegan a México y que se convierten en las personas sin derechos, los sin derechos. Se les priva de todos sus derechos, caen en manos del sistema de justicia mexicano que fabrica culpables a partir de personas en situación de vulnerabilidad y pasan durante años purgando penas sin haber cometido ningún delito. Y por ahí es el objetivo de la visita, contar que el caso de Ángel no es único, que ante diferentes instancias, ante diferentes organizaciones en Honduras, como puede ser el Parlamento en su parte de derechos humanos, contarles que la tortura no es única, la tortura es generalizada en el país. Así ha sido reconocido por el relator de tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, en su visita del año pasado a México. Así lo ha documentado Amnistía Internacional durante años, diciendo cómo, por ejemplo, de 2003 a 2013 las denuncias de tortura aumentaron en un 600%. Entonces es gravísimo lo que está pasando en el país sobre esta terrible práctica. Ahora, cuando hablamos de tortura y la detención de Ángel, ¿qué están buscando? ¿Por qué la tortura? ¿Por qué, si no tienen un conocimiento de su récord de crimen, si no existe uno, nada más la necesidad de salir del país para sobrevivir, por qué el gobierno mexicano insiste en torturar? ¿Cuál es su objetivo? Claro. Yo pudiera hacer alguna referencia a esto, cuando ya los años que me permitió, porque yo tuve que estudiar casos y la ley mexicana para defenderme, porque al principio no conocía a nadie, y a través de nombres de otras personas yo contacté a Amnistía Internacional, y a través de Amnistía Internacional contacté al Centro PRO. Así fue como yo tuve contacto con las organizaciones sociales en México. En aquel entonces Estados Unidos había prohibido un fondo para combatir el narcotráfico en México. Estamos hablando de la administración del presidente Felipe Calderón. En ese tiempo Felipe Calderón necesitaba demostrar a Estados Unidos que estaba combatiendo el narcotráfico. Por lo tanto, al Estado mexicano no le importaba a quién detenían en la calle, lo que querían es conformar los datos estadísticos para demostrar que estaban combatiendo el narcotráfico. Cuando yo me presento como expresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, ellos me tildan de que soy jefe de cartel. Confunden a la OFRA, que es una organización garífuna de un pueblo étnico, como grupo criminal. Más embargo, yo le dije a los agentes del Ministerio Público, yo soy representativo de un pueblo, yo soy garífuna, más embargo dijeron que no, y me tildaron de colombiano. Entonces a partir de ahí... a pesar de que tenías papeles hondureños. Sí, no hay seguridad en México hoy en día. México no es seguro para los migrantes. Aún así, sabemos nosotros de que el crecimiento de la migración de centroamericanos de nuestros países está en aumento, en el caso de Honduras. Porque hay otros factores que están acelerando la migración. Más sin embargo, en México, ese combate frontal que hay en contra de la migración y el combate interno que existe para la lucha contra el narcotráfico agudece, porque el problema es que las personas que están coordinando el liderazgo son gente que participó en la Guerra Fría o tienen la escuela de la Guerra Fría.
Entonces, aunque existan procesos científicos para investigación, ellos no lo utilizan, porque lo primero que te hacen es que te amarran de manos y pies, te acuestan en una colchoneta, te tiran una toalla sobre el rostro y con una manguera te echan agua. Y tú sientes que tu alma sale de tu cuerpo. Entonces es una forma de tortura. Porque ahí tú no puedes respirar, como que te vas a ahogar. Te ponen las bolsas sobre la cabeza y son técnicas que en cierta medida no dejan huellas, pero ya los toques eléctricos sí. Entonces lo que ellos buscan es que uno le dé información sobre actos delictivos, pero como les digo, tú no tenías ¿cómo información? puedes hablar de lo que no conoces? Más sin embargo, en ese momento a mí no me quedó otra de decirle a ellos, bueno, si quieren, yo les firmo lo que sea, pero dejen de hacerme lo que están haciendo. Y dentro de la causa penal, entre la gente detenida, hubieron 2 que llegaron a los centros psiquiátricos porque no, como efecto de los actos de tortura que le hicieron, y uno prácticamente perdió el testículo derecho, ¿verdad? Porque de tantos toques eléctricos que le ponían en los testículos. Wow. Entonces, en este caso fue el caso de Cristian Macías Vegas, de Tijuana. Entonces, esta situación está generalizado en el país. Yo pensé que a mí me iban a desaparecer, porque a principio, cuando a mí me detienen las primeras 15 horas que me desaparecen, a mí no me llevan a ninguna estación policíaca, a mí me llevan a una casa particular que los soldados utilizan para torturar a la gente y sacar información. Después de esas 15 horas, me entregan al Ministerio Público. Pero más sin embargo el Ministerio Público no se queda satisfecho, sino que me entrega al Ejército Mexicano, donde y lo más triste es que las torturas más pesadas están dentro del cuartel. Y los cuarteles, usted pide información, no están registrando la información o no la quieren publicar. El Ejército Mexicano en este momento prácticamente es el brazo derecho del presidente, va para el combate a la delincuencia. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer que el ejército respete los derechos humanos y más sin embargo dentro de un cuartel militar el Ministerio Público Civil no tiene ningún tipo de autoridad? Pero hay personas que entran al cuartel y no salen de ahí. O salen muertas. No, terminan en fosa común. Ya, entonces esas cosas es peligroso para mi seguridad y para mucha gente, pero son cosas que de alguna u otra manera hay que hablar de ellas, porque muchos hermanos míos, ciudadanos hondureños que han llegado, los parientes en Honduras no saben nada. Siguen averiguando, pero más sin embargo sabemos de que en cierta medida cayeron a manos de las autoridades y que las autoridades, si no fueron ellos, la entregaron a grupos organizados. Porque si nosotros revisamos el conflicto que vive la frontera norte de México, que sería la frontera sur de Estados Unidos, muchos empresarios están huyendo, porque llegan, le dicen a los empresarios un papelito, tienen que darme 100,000 pesos, 200,000 pesos mensuales, o si no, no te quiero ver acá. Y por eso es la gran cantidad de asesinatos, porque el narcotráfico, estos grupos delictivos necesitan autofinanciarse. Y entonces cuando la venta de las drogas y otras actividades ilícitas que cometen no es suficiente para ellos, acuden a la economía local, que en este caso son las personas que tienen dinero o que tienen negocios. Coincidiendo un poco con Ángel, dentro de las causas de la tortura, podría identificar 2. Hay un tema en México de violencia, el crimen organizado, y hay un clamor de la sociedad mexicana porque estos crímenes sean resueltos. Sin embargo, este clamor se intenta resolver a partir de una investigación basada en la tortura. Es decir, en México no hay métodos de investigación científicos. Todos los procesos se basan en declaraciones. Así ha sido históricamente y así continúa siendo. El ejemplo también paradigmático es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Toda la investigación se basa en el testimonio de 3 personas.
y acaba de denunciarse, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo dijo, que estos testimonios se basan en tortura. Es decir, un caso de tan alto impacto, donde México ha sido señalado internacionalmente, las autoridades mexicanas basan toda su investigación en 3 declaraciones arrancadas bajo tortura. Entonces el caso de Ángel justo se enmarca en este patrón, nuevamente, donde no investigo, sino torturo y presento culpables, fabrico nuevas víctimas, lejos de castigar verdaderamente los delitos y presentar a los verdaderos responsables. Porque un inocente como Ángel fabricado es una persona culpable que está en la calle, es el resultado de la tortura. ¿Y qué esperan tener cuando torturan a una persona tan salvajemente? Si es la única manera, es como que un juego que tienen entre los militares: te torturo y seguro nos dice lo que sea para poder informar al gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano pueda seguir permitiendo esta clase de hacer criminales y dejarles las manos libres a un ejército que no sabe ni siquiera qué son derechos humanos? Como mexicana les pido perdón, porque es muy triste que una persona de Centroamérica haya sufrido en las manos de un gobierno de México, en las manos del ejército mexicano, este tipo de tortura y parece ser que los delincuentes son más ellos que un inmigrante. Así es. Muchas gracias por tu testimonio. De verdad, respeto mucho lo que haces, siento mucho lo que te pasó en México, porque no debería de pasar esto. Muchas gracias por tu valentía, Luis, y espero que ustedes, pues ahorita están en Toronto, hay un evento que me quisiera que nos informaras dónde pueden acudir las personas a escuchar pues este testimonio, ¿no? Bueno, había que invitarlos, ¿no? Porque tenemos un evento público. Así es, mañana a las 6:30 de la tarde hay un evento público donde Ángel va a ampliar mucho más su testimonio, va a denunciar lo que ha vivido, va a contar todo el proceso que lo llevó a la libertad, y va a pedir apoyo también para que varias personas se unan a esta lucha por justicia, por verdad y por reparación, porque esto no termina aquí. Para que no se repita lo que Ángel vivió, es importante que sean llevados ante la justicia los verdaderos responsables y que Ángel reciba una reparación integral del daño. Entonces mañana a las 6:30 vamos a estar en la Universidad de Ryerson platicando públicamente de todo esto y hablando de la situación en general en México. Bueno, aquí está toda la información de mañana, de este evento en mañana. Ángel, también me siento muy triste de que hayas perdido a tu hijo y que todo esto pasó porque querías trabajar en otro país para hacer dinero y poderle pagar una operación a su hijo. Desafortunadamente, durante este proceso que Ángel estuvo encerrado y torturado por 5 años y 7 meses en México, su hijo desafortunadamente falleció. Ángel, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Amnistía Internacional. No se olviden de seguir donando a esta organización que está haciendo hasta lo imposible para seguir llamando por derechos humanos, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Hasta la próxima.